Hola Tech, yo soy Rafael Espinosa, tengo 17 años, estoy aplicando a la beca del talento artístico en la disciplina de música y voy a interpretar un arreglo que hice de la canción El Aguacate del compositor y cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo. Espero que les guste y nos vemos allá.